Ucraniano. 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 Ay. Ucraniano. Vladimir Putin pensó que podría conquistar Ucrania fácilmente. Lanzó ataques pesados contra plantas de energía, instalaciones de infraestructura y objetivos civiles en Kiev, Lviv y Kharkov. Cientos de miles de ciudadanos ucranianos quedaron en la oscuridad, pero no logró intimidarlos. A pesar de los cortes de energía, los residentes de Kiev no se desaniman y están organizando picnics en el clima frío. A pesar de todos los desafíos, están desafiando a Putin. Rusia no pudo romperlos, y el karma, como un boomerang, regresó para golpear a Rusia. Abre la puerta. Sí, maldición. Más tarde. Ahora, este va a ser un tema controvertido, y no me importa si YouTube no lo promociona. Voy a exponer la verdad de todos modos. Los temas controvertidos como este terminan siendo suprimidos por el algoritmo, excepto cuando fuerzas al algoritmo a promocionarlo haciendo clic en el botón de me gusta. Gracias. Esto es Belgorod, y aquí es donde la ciudad está luchando por sobrevivir bajo el ataque más devastador que ha visto desde que comenzó la guerra. En la noche del 24 de enero, esta ciudad fronteriza rusa experimentó el infierno. Los misiles HIMARS de nueva generación de Ucrania sumieron a la ciudad en una oscuridad total en un instante. Las plantas de energía térmica fueron atacadas, los transformadores explotaron y el agua fue cortada por completo. Incluso los medios rusos tuvieron que admitir, Belgorod está acabado. Más de 40 misiles golpearon el corazón mismo del bastión seguro de Moscú. Esto no fue un movimiento aleatorio. Fue venganza por el ataque a Kiev. En la noche del 24 de enero, Rusia lanzó uno de los mayores ataques de su historia sobre Kiev. Misiles hipersónicos Kinzhal, Zircon, misiles balísticos Iskander, todos fueron lanzados con un solo propósito: dejar a Kiev en oscuridad y frío. Las plantas de energía térmica 5 y 6 fueron atacadas, pero la respuesta de los ucranianos fue clara. Si no hay luz, encenderemos nuestro propio fuego. Y ese fuego cayó sobre Belgorod. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, las fuerzas de misiles desplegaron sus activos más avanzados antes de que el humo se disipara del masivo bombardeo de misiles de Rusia que tenía como objetivo la infraestructura civil en Kiev. Dos actores críticos estuvieron al frente de la arquitectura de esta operación: misiles HIMARS de nueva generación y misiles de crucero Flamingo con una baja sección transversal de radar, baja RCS. La gente de Belgorod comenzó a ver un espectáculo de fuegos artificiales en el cielo nocturno, pero este espectáculo rápidamente se convirtió en una pesadilla. Aproximadamente 40 a 50 misiles fueron dirigidos a la ciudad de manera coordinada. Videos compartidos en canales locales de Telegram que muestran el horror de la situación documentaron el profundo shock en el frente interno de Rusia, con civiles gritando ¡abre la puerta!, mientras corrían hacia los refugios. ¡Oh, Dios! ¡Maldición! ¡Dios! Sí, los sistemas de defensa aérea S-400 y Pantsir de Rusia quedaron oficialmente paralizados bajo este intenso bombardeo de misiles. Los principales objetivos del ataque no fueron edificios seleccionados al azar. Ucrania apuntó a la central térmica de Belgorod, TPP, y nodos críticos de energía con datos de ataque de precisión. La escena de la enorme bola de fuego demostró que los misiles impactaron en la sala de turbinas, la parte más sensible de la planta. En una planta de energía térmica, el apagado de las turbinas significa que el sistema se apaga en cuestión de segundos. De hecho, después de las explosiones, el centro de la ciudad y los barrios circundantes quedaron instantáneamente sumidos en la oscuridad. El gobernador de Belgorod, Gladkov, intentó encubrir el fracaso del ejército midiendo la profundidad de los cráteres en el lugar de los escombros, pero no pudo ocultar la destrucción causada por más de 50 explosiones. El alcance de esta operación no se limitó a Belgorod. También se llevaron a cabo ataques en regiones estratégicas como Oriol, Briansk y Penza. Moscú y sus alrededores tampoco pueden escapar a la represalia de Ucrania, ya que Ucrania frecuentemente apunta a estas áreas. Romper la doctrina de defensa aérea de Rusia estaba muy lejos de ser una simple escaramuza fronteriza. Fueron una de las operaciones de destrucción simétrica más sofisticadas en la historia militar. Para entender la anatomía de esta operación, necesitamos retroceder el calendario solo 3 días hasta la incursión en Oriol el 21 de enero, porque la oscuridad total en Belgorod fue en realidad el resultado de ese disparador tecnológico activado en Oriol. La geografía rusa que se extiende desde Moscú hasta Oriol, desde Belgorod hasta Saratov y Engels en la línea del Volga, y de allí a Krasnodar, fue gradualmente envuelta en un anillo de fuego.
Cientos de miles de rusos fueron sumidos instantáneamente en el frío y la oscuridad. Los cortes de energía paralizaron los servicios sociales en Rusia. El país fue sumido en el caos. Para entender la audacia de esta operación, primero debemos mirar la parte superior del mapa, en Moscú, el corazón del poder ruso. El Ministerio de Defensa ruso había desplegado sistemas Pantsir, baterías S-400 y escudos de guerra electrónica alrededor de la capital. Se decía que Moscú era una fortaleza inexpugnable. Sin embargo, la inteligencia ucraniana demolió esta afirmación con una sola operación a medianoche. El objetivo era la ciudad estratégica de Krasnozavodsk, en el Oblast de Moscú. Este no es un suburbio ordinario, es un cruce crítico en la cadena de suministro industrial y energético de la capital. Imágenes de la zona demostraron que una estación transformadora había sido completamente devastada por sabotaje o un ataque con drones. Los funcionarios rusos se aferraron a la habitual mentira sobre la caída de escombros. Sin embargo, los sucesivos sonidos de explosiones en la región de Serpukhov gritan que esto no fue un accidente aislado, sino un ataque coordinado destinado a romper el anillo energético de Moscú. Joder, espero que no nos jodan aquí, no nos van a joder, mira esas explosiones allí. Sin embargo, Ucrania combinó el impacto en Moscú con la destrucción en las provincias. Mientras Rusia intentaba congelar a Ucrania en una era de hielo, atacando la infraestructura energética de Kiev con misiles Kh-22 y Kinzhal, la respuesta de Ucrania vino en forma de la estrategia de ceguera energética. La primera y más letal fase de esta estrategia tuvo lugar en Oriol el 21 de enero. Ucrania desplegó su propio monstruo a reacción llamado Flamingo en el campo de batalla. El ataque de Flamingo a la planta de cogeneración CHP en Oriol, deslizándose a nivel de las copas de los árboles, demostró al mundo entero la ceguera a baja altitud de los sistemas rusos S-400. La ojiva de 1.150 kilogramos que Flamingo lanzó sobre la sala de turbinas abrió la primera gran grieta en la red eléctrica unificada de Rusia, UPS. Pero el verdadero apocalipsis estalló en la noche del 24 de enero en Belgorod. Sacudida por el ataque del Flamingo en Oriol y al desplazar sus recursos de defensa aérea hacia el norte, Rusia dejó a Belgorod completamente indefensa. Las fuerzas de misiles de las Fuerzas Armadas de Ucrania vieron esta brecha y desplegaron sus paquetes HIMARS de nueva generación. Descrito por fuentes rusas como el bombardeo más largo, este ataque fue producto de un genio táctico. Los misiles no estaban dirigidos a objetivos al azar. Se fijaron en las salas de control, las torres de enfriamiento y las estaciones transformadoras principales de 750 kilovoltios de la central térmica de Belgorod, TPP. Vamos a movernos un poco al sur en el mapa, Oriol. Aquí, la central térmica de Oriol fue atacada. Imágenes publicadas en redes sociales muestran el ataque al edificio principal de la turbina o patio de maniobras de la planta en toda su brutalidad. El humo en Oriol no solo significa un corte de energía. Esta planta mantenía a flote la producción industrial de la región. El hecho de que los drones pudieran penetrar tan profundamente, justo en el corazón de Oriol, y atacar la planta con precisión milimétrica, es prueba de que las defensas aéreas rusas son completamente porosas. Durante toda la noche, los residentes de Saratov y Engels fueron despertados por el sonido de motores atravesando el cielo, seguido de explosiones. Los aeropuertos en Saratov y Penza fueron cerrados de inmediato. Los vuelos fueron suspendidos y el cielo fue cerrado al tráfico civil. Engels, en particular, es de importancia crítica porque es la base de los bombarderos estratégicos de Rusia. El hecho de que los drones ucranianos penetraran el escudo de defensa aérea aquí e infiltraran la ciudad muestra que incluso los activos más valiosos del ejército ruso están ahora atrapados. Y el eslabón más débil y trágico de la cadena, Krasnodar y Afipsky. Aquí es donde la guerra pasó de ser una tragedia a una desgracia. Cuando los drones ucranianos se acercaron a la zona, las baterías de defensa aérea rusas entraron en pánico. Evidencia en video en nuestra posesión muestra un misil S-300 disparado por el ejército ruso, desviándose de su curso y golpeando directamente una casa civil en Afipsky. Las imágenes son horribles. El techo de una casa es volado por el mismo ejército que se suponía debía protegerla. Desde otro ángulo, vemos la casa envuelta en llamas y a los civiles indefensos. Esto no es un accidente. Es una combinación mortal de falta de entrenamiento, pánico y tecnología obsoleta. Mientras intenta detener a Ucrania, Rusia está bombardeando a su propia gente. El mismo caos se desató en Belgorod. La central hidroeléctrica Michurinskaya y sus alrededores fueron golpeados por misiles mientras las defensas aéreas resultaron inadecuadas. Ucrania también asestó otro golpe a la línea logística vital del ejército ruso, Yeisk.
Esta ciudad en la costa del mar de Azov, con su base aérea estratégica y puerto militar, es el órgano más vital que alimenta el frente sur de Rusia. El ataque aquí fue tan efectivo que fuentes locales e informes filtrados confirman que exactamente 80.000 personas, personal militar y viviendas de la base aérea quedaron atrapados en la oscuridad total en cuestión de segundos. Considera esto 80.000 personas. Esto equivale a cerrar una ciudad europea de tamaño mediano. La explosión de la estación transformadora en Yeisk no solo afectó a los civiles, sino que también apagó los sistemas de radar de la base aérea, las bombas de combustible y las grúas de carga de municiones. La Guardia Nacional rusa, al intentar proteger Moscú, había dejado Yeisk, su puerta trasera, completamente indefensa. Y la ola de ataques no se detuvo ahí. Ucrania había desplegado el mapa energético de Rusia como un cirujano en la mesa y marcado sus puntos más débiles. En la ocupada Melitopol, ese haz de luz vertical que cortaba el cielo como un láser era una prueba visual de que la línea de transmisión principal de 330 kilovoltios que alimentaba a las fuerzas de ocupación rusas había sido cortada. Esta cadena de ataques creó una fractura psicológica y estructural irreparable en el frente interno de Rusia. Sus efectos van mucho más allá de una derrota en el campo de batalla, alcanzando el subconsciente colectivo. El primer y más devastador efecto es el terror estatal y el fracaso de la seguridad. Mientras el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, restauró la calefacción a 6.000 hogares a pesar de los ataques rusos, la incapacidad de Putin para extinguir incendios justo al lado de su propia capital está teniendo un efecto devastador en el pueblo ruso. Esa casa golpeada por su propio ejército en Krasnodar es un punto de inflexión para el pueblo ruso. Hasta ahora, el trato de Putin era «Obedéceme y te protegeré de Ucrania». Las imágenes de Afipsky rompieron ese trato. Los ciudadanos rusos ahora se preguntan ¿quién me matará? ¿Un dron ucraniano o nuestro propio S-300 en pánico? Cuando suenan las sirenas de defensa aérea, la gente corre a los refugios, ya no temiendo al enemigo sino a sus propios protectores. Este es el comienzo del fin para un régimen. El segundo impacto es la ceguera industrial y energética. Rusia es un país que experimenta temperaturas de menos 20, menos 30 grados en invierno. En un clima así, un corte de energía no solo significa oscuridad, es una orden de congelación. Cuando se corta la electricidad, las bombas de circulación de los sistemas de calefacción central se detienen. El flujo de agua caliente en las tuberías se corta y en solo unas horas esa agua se congela, se expande y revienta las tuberías desde adentro. Este escenario se está desarrollando actualmente en las regiones interiores de Rusia, no por un ataque, sino por negligencia. En Irkutsk vemos transformadores explotando debido a las heladas y personas comenzando a congelarse en sus hogares. En la República de Komi, las líneas eléctricas están colapsando debido a la decadencia. Los ataques de Ucrania están acelerando esta decadencia natural. Reparar las tuberías rotas en Yeisk o en los suburbios de Moscú tomará meses, incluso después de la guerra. La fontanería dentro de las paredes tendrá que ser completamente reemplazada. Esta es una compensación de guerra impredecible de miles de millones de rublos para la economía rusa. Ucrania está castigando a Rusia no solo por hoy, sino por la próxima década. La guerra no se quedó en la frontera. Mientras se corta la electricidad, el combustible se está quemando. Los drones de largo alcance de Ucrania hicieron explotar el depósito de petróleo de Penzeneftoprodukt en la ciudad de Penza, a cientos de kilómetros detrás de las líneas del frente. Combustible para tanques, calor para ciudades, todo atacado simultáneamente. El ataque al depósito de petróleo Penzeneftoprodukt en Penza, en la noche del 23 de enero, mostró que Ucrania había comenzado a estrangular no solo las líneas eléctricas de Rusia, sino también sus arterias logísticas de combustible. Este proceso, que comenzó con el ataque Flamingo el 21 de enero, alcanzó su punto máximo el 24 de enero con la finalización oficial de Belgorod. Ucrania, utilizando las debilidades técnicas de Rusia, las conexiones de red y los puntos ciegos del radar con precisión quirúrgica, logró llevar la guerra a los nodos más estratégicos de Rusia. Las luces que se apagaron en Belgorod y los enormes destrozos creados por Flamingo en Oriol son las primeras fichas de un efecto dominó energético masivo que sacudió toda la estructura energética de la Federación Rusa. Para entender por qué esto es una catástrofe, debemos examinar la pesada arquitectura de Rusia conocida como el Sistema Eléctrico Unificado, SEU. La red energética rusa es una cadena que se remonta a la era soviética donde cada región está interconectada. Cuando los principales centros de producción, nodos, como Belgorod y Oriol se desconectan, el equilibrio de voltaje en el sistema se ve alterado. La carga se desplaza a otras plantas de energía y, como resultado, los transformadores alrededor de Moscú comienzan a explotar.
La desconexión de Oriol el 21 de enero y de Belgorod el 24 de enero provocó lo que llamamos un desequilibrio de frecuencia en la red, una pesadilla técnica. Cuando nodos de producción importantes como Oriol y Belgorod se desconectaron, la carga eléctrica masiva resultante recayó de repente en las regiones vecinas, especialmente en los subcentros alrededor de Moscú. Vimos las consecuencias de esto en la mañana del 25 de enero en los suburbios de Moscú. Transformadores en áreas como Podolsk, Khimki, Chukovsky y Electrostal comenzaron a explotar uno por uno, incapaces de soportar la carga excesiva. En lugar de atacar directamente el corazón de Moscú, Ucrania llevó a la capital a un estado de parálisis sistémica al destruir los bastiones energéticos en la periferia. Con una brillantez estratégica, Ucrania está socavando la seguridad energética de Moscú al retirar los ladrillos en la periferia. Los cortes de energía no solo paralizan la vida civil, los sistemas de alcantarillado colapsan porque las bombas de agua se detienen. El 60% de las estaciones de comunicación móvil se desconectan y los sistemas de calefacción se detienen en temperaturas invernales de menos 20 grados. El hecho de que 225.000 civiles en Oriol se queden sin calefacción en condiciones invernales heladas es el mayor factor que desencadena disturbios civiles, caos. Putin había prometido a su pueblo seguridad a cambio de obediencia, pero la oscuridad total en las calles de Oriol y Belgorod fue la ruptura de este contrato social frente a millones de personas. A escala militar, esta situación sirve a la estrategia del oso ciego del ejército ruso a lo largo de la frontera. Los radares de defensa aérea de Rusia y los sistemas de guerra electrónica, Evo-Dovilu, son alimentados por la red eléctrica. Con el corte de energía, estos sistemas tuvieron que cambiar al modo generador. Sin embargo, un generador no puede alimentar completamente todos los componentes de una batería S-400. Cuando la eficiencia disminuye, se abren enormes brechas para los drones de Ucrania. Al dejar sin electricidad a Belgorod y Oriol, Ucrania ha convertido esencialmente la seguridad fronteriza de Rusia en una ilusión. Además, el impacto de esta situación en la profundidad estratégica de Rusia es devastador. El hecho de que se produzcan cortes de energía incluso en regiones del norte como Murmansk, donde despegan los bombarderos rusos debido a fallos en los transformadores, muestra lo frágil que es la infraestructura de Rusia. La admisión del gobernador de Murmansk, Chivis, de que las reparaciones tomarán tiempo, es en realidad una prueba de que toda Rusia está al borde de un colapso de infraestructura, devastada. Con los ataques del 21 y 24 de enero, Ucrania no solo apuntó a los transformadores, sino a la capacidad de Rusia para funcionar como Estado. El remate de Belgorod y el impacto tecnológico creado por la Operación Flamingo el 21 de enero declaran que se ha cruzado un umbral irreversible en la guerra. Esto no es solo represalia, es el jaque mate estratégico de la doctrina de la invencible Rusia de Putin. La guerra ya no es una noticia lejana para Rusia. Es la esencia misma de esa ominosa oscuridad que se filtra por sus ventanas cada noche. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar informado sobre los análisis especiales de PPR Global, por favor, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.